Bienvenidos a este canal. Tema: el sacrificio sustitutivo de Cristo por el pecado. El sacrificio sustitutivo de Cristo. Los distintos sacrificios descritos y ordenados en el libro de Levítico proporcionaron a Israel las instrucciones de Dios respecto a la naturaleza del sacrificio, y los ayudó a prepararse para la necesidad del sacrificio sustitutivo del Mesías por el pecado. Para entender el sacrificio sustitutivo de Cristo es necesario examinar con mayor detenimiento los textos claves. Los textos más relevantes son Éxodo 12, la fiesta de la Pascua, Levítico 16, el día de la expiación, Isaías 53, el siervo de Jehová. La Pascua y el día de la expiación representan dos de las principales festividades religiosas del calendario de Israel, que presentan conceptos implicados en la persona y la obra del Mesías. La Pascua. Al concluir las plagas, justo antes del éxodo de Israel al salir de Egipto, Dios instituyó la observancia de la Pascua en la que el Cordero Pascual servía de sacrificio sustitutivo para los hijos primogénitos israelitas. En Éxodo capítulo 12, versículo 3, el Señor instruye a Moisés respecto al sacrificio del Cordero de la Pascua. En el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. La frase según las familias podría implicar sustitución. De hecho, el sacrificio parece impedir la pena de muerte para los que están dentro de la familia, en especial los hijos primogénitos. Aunque el cordero indica sustitución, el texto no declara que la sangre compensa o expía el pecado. Solo protege y preserva a la familia del juicio temporal. En Éxodo capítulo 12, versículo 12, el Señor afirma que ejecutará sus juicios al pasar por la tierra de Egipto. Los israelitas que siguen las instrucciones y aplican la sangre del cordero sacrificado a los dinteles de la puerta de su casa escaparán de ese juicio. Y los israelitas obedientes escapan efectivamente de la muerte. ¿Qué han hecho los israelitas que merezca la muerte? ¿Por qué estarían sujetos a la muerte y el juicio como los egipcios? Dos textos ayudan a explicar la cuestión. Éxodo 12 y 12 indica que la muerte de los primogénitos de Egipto acarreó juicio contra los dioses de los egipcios. El libro de Ezequiel revela que los israelitas adoraron a los ídolos mientras estuvieron en Egipto, una realidad que confirma Josué capítulo 24, versículo 14. Ahora, pues, temed a Jehová, y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río, y en Egipto. Y servid a Jehová. En realidad, la idolatría de los israelitas en Egipto hace que el Señor responda con ira, y derrame juicio sobre ellos. Como los egipcios, los israelitas pasan a estar bajo sentencia de muerte. Qué sorpresa demuestra ser esto para los israelitas, quienes se sienten cómodos con la anterior secuencia de 9 plagas, siempre que sean los egipcios quienes sufran. Pero los israelitas habían pecado igual que los egipcios, y por tanto, en la 10ª plaga Dios revela los pecados de su pueblo, así como su provisión para la salvación de ellos. Los juicios de Jehová sobre los dioses de Egipto demuestran que solo Él puede liberarlo a uno de la pena de muerte por el pecado. El Salmo 49 enseña la misma verdad, pero se centra en que la humanidad es incapaz de conseguir semejante liberación. Solo Dios puede proveer el pago del rescate que Él exige. Como indica Merrill con respecto a Salmo 49, 5. Un vistazo a la inmortalidad, por no decir a la resurrección, marca un punto culminante de la revelación del Antiguo Testamento con respecto a la cuestión del estado de los justos, después de la muerte y en el más allá. Al proveer el sacrificio de la Pascua, el Señor perdonó por gracia a los israelitas culpables, por medio de la sangre sacrificial de los animales y preserva su propia santidad, mediante el cumplimiento de sus promesas para liberar a su pueblo de Egipto. Según Leon Morris, el simbolismo obvio es que se ha producido una muerte, y esta muerte sustituye a la de los primogénitos. Bruce Waltke concuerda al describir al Cordero Pascual como sustitutivo y propiciatorio a la vez. Anula la ira de Dios contra el pueblo pecaminoso, porque satisface la santidad de Dios. Una vez más, es evidente que la ira divina sobre los pecadores está relacionada con el aspecto del castigo de la sustitución penal. El Nuevo Testamento confirma la naturaleza sustitutiva del sacrificio de la Pascua. En 1 Corintios 5, 7, Pablo establece, como mínimo,
una analogía entre la naturaleza sustitutiva del Cordero de la Pascua y la muerte sacrificial de Cristo en la cruz. Por tanto, no es de sorprender que Jesús fuera crucificado durante la Pascua. La expiación. De todos los sacrificios y las festividades, el día de la expiación supera a todos los demás en su relevancia para la relación de Israel con Jehová. El entorno histórico de Levítico se encuentra en el juicio de Dios sobre los sacerdotes Nadab y Abiú, un duro recordatorio de la santidad de Dios y su incompatibilidad con la pecaminosidad humana. El énfasis recae, por tanto, en la necesidad de expiación incluso para los pecados de los sacerdotes. Si estos se contaminan, no pueden mediar entre el pueblo y Dios. Sin mediadores, los israelitas no pueden acercarse a la presencia de Dios, y ésta no puede seguir morando en medio de ellos. El chivo expiatorio simboliza la eliminación del pecado de la presencia de la gloria de Dios en medio de su pueblo. Chivo expiatorio no se menciona de nuevo en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento. En el día de la expiación, tanto el macho cabrío que llevaba los pecados como el otro, bastaban como ofrenda por el pecado. La descripción de imponer manos sobre la cabeza del macho cabrío representa el traslado de los pecados de Israel al macho cabrío vivo. Sirve de sustituto, condenado a morir en el desierto, aislado de Israel. El chivo expiatorio lleva sobre él todas las iniquidades de los israelitas. Por tanto, el día de la expiación proporciona un símbolo de la expiación real por medio del Señor Jesús. La idea principal de Hebreos está en directo contraste con la idea principal de la ley mosaica. En resumen, el día de la expiación expió de manera temporal los pecados de la nación, purificó el santuario de la contaminación causada por estos pecados, y quitó esos pecados de la comunidad, para que Dios aceptara su adoración. Esto no era la salvación personal, que siempre es solo por fe. El siervo de Jehová. El siervo de Jehová llevó, voluntariamente, el castigo por las iniquidades de muchos. Su muerte sacrificial no sucedió por algún tipo de abuso o acción forzada, sino que más bien, él decidió de forma deliberada, aceptó y se sometió a su sufrimiento. Eugene Merrill declara que el profeta mismo entendió lo que estaba escribiendo. Mediante la reflexión sobre su persona y su experiencia, el profeta tuvo claro que este siervo del Señor estaba sufriendo de manera vicaria por nosotros, es decir, por Israel, y por extensión, por el mundo entero. Y lo más asombroso de todo es que actuó en conformidad con la voluntad de Dios quien, por medio de la muerte de su siervo y su posterior resurrección, justificará a los pecadores basándose en el papel sustitutivo del siervo. Luego, por fin, en el tiempo de Dios, él reinará triunfante, una vez lograda la victoria sobre el pecado y la muerte. La obra expiatoria de Cristo logró la salvación para los elegidos. Jesucristo es Salvador. Su sangre limpia del pecado. Él es el mediador del nuevo pacto. Como Salvador, Cristo da vida a los creyentes en el presente y es él mismo el patrón para la resurrección futura de los creyentes. Por su obra expiatoria, Cristo es el pastor que posibilita que los creyentes hagan buenas obras. Él es aquel en quien está situada y es bendecida la Iglesia.